Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A nuestro grupo le ha tocado exponer sobre los sentidos especiales. El grupo está integrado por Brian Zulca y mi persona, Erika Pumazunta. A continuación, el sentido del olfato. El sentido del olfato. Los seres humanos somos capaces de identificar 10.000 olores aproximadamente. Esto se debe a la cantidad de receptores olfatorios que tenemos en la nariz. Con un área total de 5 centímetros cuadrados, el epitelio olfatorio está ubicado en la parte superior de la cavidad nasal. Va a tapizar la superficie de la lámina cribosa del hueso etmoides y se extiende sobre la parte superior de los cornetes nasales. Esta va a constituirse de 3 tipos de células, que son los receptores olfatorios, las células de sostén y las células basales. Los receptores olfatorios van a ser neuronas de primer orden en la vía olfatoria. Estas se van a producir en los cilios olfatorios y se van a proyectar hacia las dendritas. Dentro del tejido conectivo de sostén del epitelio olfatorio se van a encontrar las glándulas olfatorias. Las células de sostén son células epiteliales cilíndricas que van a tapizar la cavidad nasal. Estas van a brindar protección a la cavidad nasal. Las células basales son células madres localizadas en la base de las células de sostén. Están en división celular constante para producir nuevos receptores olfatorios. Dentro del epitelio olfatorio se encuentran las glándulas de Bowman. Estas van a producir moco que van a tapizar el epitelio y se van a dirigir hacia la superficie por medio de un conducto. Esta secreción humedece la superficie del epitelio olfatorio y va a disolver los odorantes de forma que pueda producirse la transducción. La transducción olfatoria es cuando las partículas de aire ingresan en la cavidad nasal. Estas van a activar mediante los receptores olfatorios y así van a captar los diferentes olores. Un odorante se une a proteínas ligadas a un receptor de la membrana plasmática de una cilia olfatoria. El sentido del olfato, como los demás sentidos, tiene un bajo umbral. Esto quiere decir que se necesita una pequeña cantidad como para que sea percibido como un olor. La adaptación olfativa se produce rápidamente en el primer segundo en un 50% mediante el primer estímulo. La vía olfatoria. 40 haces de axones van a formar los nervios olfatorios. Los nervios olfatorios van a formar el primer par craneal, el izquierdo y el derecho. Estos se van a dirigir al cerebro. En los bulbos olfatorios que se van a encontrar debajo de los lóbulos frontales y laterales de la apófisis cristagal y del hueso etmoides. Las terminaciones axónicas de los receptores olfatorios hacen sinapsis con los cuerpos y las dendritas de las neuronas del segundo orden de la vía olfatoria. Los axones de las neuronas del bulbo olfatorio se extienden en sentido posterior y constituyen el tracto olfatorio. Se proyectan hacia el área olfatoria primaria localizada en la superficie inferior y medial del lóbulo temporal, que es el sitio donde va a comenzar la percepción consciente del olor. Las sensaciones olfatorias son las únicas sensaciones que van a ser percibidas sin hacer sinapsis previa en el tálamo. Otros axones del tracto olfatorio se van a proyectar en el hipotálamo y en el sistema límbico. De estas conexiones dependen nuestras respuestas emocionales evocadas por la memoria a los olores. Esto se puede decir cuando recordamos un olor que nos hizo daño o cuando olemos un perfume puede provocarse la excitación sexual. El sentido del gusto. La mayor parte de los casi 10.000 botones gustativos se van a encontrar en la lengua. La demás cantidad, si se podría decir, va a ubicarse en el paladar blando, la faringe, la epiglotis. Cada botón gustativo es un cuerpo oval constituido por 3 tipos de células epiteliales, que son las células de sostén, las células receptoras y las células basales. Las células de sostén van a rodear alrededor de 50 células receptoras. Las células basales van a ser células madres situadas en la periferia del botón. La periferia del botón
gustativo se producen células de sostén que luego se diferencian en células receptoras del gusto. Vamos a tener 4 tipos de papilas gustativas en la lengua, que son las caliciformes, las fungiformes, las foliadas y las filiformes. Las caliciformes va a tener una cantidad de 12 papilas. Se disponen en la base de la lengua como una V, y cada una de estas papilas se aloja entre 100 y 300 botones gustativos. Este va a sentir el sabor amargo. Las papilas fungiformes son elevaciones con forma de hongo, están en toda la superficie de la lengua y contienen alrededor de 5 corpúsculos gustativos. Cada una de estas va a identificar los sabores dulces. Las papilas foliadas se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua y van a identificar los sabores salados. Y las papilas filiformes en la superficie de la lengua tienen estructuras muy finas, pero no contienen receptores táctiles. Contienen receptores táctiles, pero no botones gustativos. Van a identificar los sabores ácidos. A continuación, mi compañero. Le pongo pausa. Yo les voy a hablar sobre la vista. Se considera que la vista es extremadamente importante para la supervivencia de los seres humanos, pues más de la mitad de los sentidos receptores se localizan en el ojo y gran parte de la corteza cerebral participa en información visual. Cámbiale, por favor. Les voy a hablar sobre las estructuras accesorias del ojo. Es un poco complejo hablar de eso, así que les voy a resumir cada una de ellas. Encontramos el párpado, las pestañas, las cejas, el aparato lacrimal y los músculos extrínsecos del ojo. Siguiente. El párpado. Vamos a tener un párpado superior y un párpado inferior, la cual va a tener la función de cubrir al ojo durante el sueño. También nos va a proteger de los cuerpos extraños y de la luz excesiva del sol. Va a secretar un líquido lubricante que va a cubrir todo el globo ocular. El párpado inferior va a ser menos móvil que el párpado superior, puesto que en el párpado superior vamos a encontrar el músculo elevador del párpado superior. Los párpados van a tener un movimiento involuntario que no suele ser patológico y se asocia más al cansancio y al estrés. Camila. Entre el globo ocular expuesto entre el párpado superior y el párpado inferior se denomina hendidura palpebral. Estos van a tener dos ángulos, un ángulo externo y un ángulo interno. El ángulo externo, también denominado canto externo, va a ser más ancho y va a estar más próximo al hueso temporal. En cambio, el ángulo interno se va a denominar canto interno también, va a ser un poco más angosto y va a estar más próximo al hueso nasal. Esta va a contener unas glándulas sebáceas, del cual van a secretar un material blancuzco denominado lagañas. Sí. Ya las pestañas y las cejas. Las pestañas, como vemos aquí, van a estar en el borde de la base del párpado superior y un poco menos en el borde de la base del párpado inferior. Estas nos van a ayudar para protegernos de cuerpos extraños, también de la excesiva luz solar. Van a secretar un líquido lubricante igual. Van a tener glándulas sebáceas, también denominadas glándulas sebáceas ciliadas. En cambio, las cejas van a estar acá arriba y van a estar próximas al párpado, van a ser transversales y arqueadas del párpado superior. Esta función tiene que, durante un esfuerzo físico o ejercicios, vamos a sudar, y eso va a proteger para que no recaigan el sudor al globo ocular. Sí.
El aparato lacrimal va a ser un grupo de estructuras la cual va a producir y va a drenar líquido lacrimal o lágrimas. Vamos a empezar por las glándulas lacrimales, la cual va a ser semejante en tamaño y forma a una almendra. Esta de aquí, al ser estimulada, va a producir lágrimas, las cuales van a pasar por los conductos lacrimales, que estos son de 10 a 12 conductos lacrimales. La lágrima va a ir a la conjuntiva del párpado superior y va a cubrir el globo ocular, la cual a su vez va a pasar por estos dos conductillos que se denominan conductiles lacrimales, el superior y el inferior. Estos van a recaer sobre el saco lacrimal, van a pasar por el conducto inferior del lacrimal y van a ir por última hasta por la cavidad nasal. Ya los músculos extrínsecos del globo ocular. En el cráneo va a haber dos orificios. Estos orificios se van a denominar órbita. Estas órbitas ayudan a proteger a los músculos del globo ocular o del ojo. Estas van a estabilizarles en el espacio tridimensional. Ya vamos a tener la función de todos estos músculos exclusivamente para el movimiento del ojo. Vamos a tener la tróclea, el músculo oblícuo superior, el músculo recto superior, que es este de aquí, el músculo recto medial, el músculo recto lateral, que son dos, este de aquí y este de acá, el músculo recto inferior, que le podemos ver aquí, y el músculo oblicuo inferior. Ya. Estos van a estar inervados por el nervio facial 3 y 4. Cambia. El iris, la porción coloreada del globo ocular, presenta la forma de una rosquilla aplanada. El iris va a estar constituido por melanocitos, fibras radiales y circulares del músculo liso. La coloración del ojo depende de la cantidad de melanocitos que tengamos. Supongamos que tenemos los melanocitos en baja cantidad. Esto va a tener un color verde de nuestro ojo. Si hay ausencia de melanocitos, vamos a tener un color azulado de los ojos, y si tenemos muchos melanocitos, vamos a tener un color de ojos cafés. Ya. La pupila es el orificio que se halla en el centro del iris. La pupila es de color negro porque cuando miramos a través del cristalino, lo que estamos viendo es la parte posterior de nuestro ojo intensamente pigmentado. Ya la retina tapiza las 3/4 partes del globo ocular. Este es el comienzo de la vía óptica. Va a estar constituida por dos capas, la capa pigmentaria y la capa nerviosa. La capa pigmentaria es una lámina de células epiteliales que contienen melanocitos localizados entre la coronoides y la región nerviosa de la retina. En cambio, la capa nerviosa es una imaginación del cerebro multilaminar que produce los datos visuales, que puede enviar impulsos nerviosos hasta los axones y formar el nervio óptico. Ya. La retina es la única parte de nuestro cuerpo donde se pueden visualizar los vasos sanguíneos y pueden ser examinados con un oftalmólogo para determinar una patología, ya como son la hipertensión, la diabetes y las enfermedades degenerativas. Ya, la córnea. La córnea es la estructura del ojo que permite el paso de la luz desde el exterior hasta el interior del ojo y protege al iris y el cristalino. Como podemos ver aquí, el iris y el color del iris está por aquí, el cristalino. Ya, las funciones de la córnea: actúa como un escudo protector del ojo, controla el enfoque de la entrada y salida de la luz del ojo, enfoca de manera dinámica, adaptándose para la visión cercana y la visión más lejana.
Ya la histología de la córnea, vamos a tener que son 5 capas. La capa epitelial, como lo podemos observar aquí, es la capa más externa de la córnea. Esta va a nutrirse y también va a absorber oxígeno en gran cantidad. La membrana de Bowman va a estar entre el epitelio y el estroma. Estos van a contener colágeno. El estroma va a contener fibras de colágeno, y la función de este estroma es proteger para que no vaya agua al epitelio ni a la membrana de Bowman. El endotelio va a estar constituido igualmente por fibras de colágeno. Va a ser muy rica en inervación, va a tener nervios ciliares provenientes de la primera rama de los trigéminos. Y a la respuesta de la pupila a través de las variaciones de iluminación. Para entender esto vamos a observar esta gráfica de aquí, donde podemos observar la pupila, el músculo liso redondo y también músculo liso redondo. Ya, si hay mucha luz o la luz es brillante, lo que va a pasar es que se va a contraer los músculos lisos redondos, se van a contraer, y la pupila a su vez también se va a contraer y se van a dilatar los músculos radiales, como podemos ver aquí. En ausencia de luz o una luz débil, la pupila tiende a dilatarse y a su vez también los músculos circulares redondos, y se contrae el músculo radial. Vamos a tener que una pupila está dilatada y la otra está contraída, se va a denominar anisocoria. Cuando las pupilas de los ojos están normales, se va a denominar isocoria. Y estos de aquí suelen ser patológicos.